Me encantará pedirles que abran la palabra de Dios en el texto de hoy. Les invito a abrir la Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas. Si desean, pueden abrir la Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20. Voy a leer el versículo 27 y luego el versículo 38. Capítulo 20, versículo 27. Dice el texto: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Y ahí comienza una especie de diálogo del Señor Jesús explicando a esta gente cuál es la realidad. Y la realidad el Señor la concluye en el versículo 38, que me encantaría que todos pudiéramos leer con atención, donde dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Sí? Fíjense que dicho este del Señor: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Una aclaración preliminar, pero muy importante. Muchos de los dichos más significativos del Señor, dichos profundos, enseñanzas nobles, genuinas, fantásticas del Señor, vienen luego de controversias que el Señor ha recibido. No puedo decir de enemigos, porque el Señor no sentía que las personas fueran sus enemigas. Recuerden que Él enseñaba a no devolver a los posibles enemigos mal por mal. Así que cuando personas que buscaban de alguna manera poner palos en la rueda del ministerio de Jesús venían y le cuestionaban, el Señor se tomaba tiempo, el Señor contestaba con paciencia y con amor a aquellos que venían con alguna intención no muy santa. Esta precisamente es una de las respuestas frente a los llamados saduceos, que, como el texto bíblico enseña, fíjense lo que dice ellos, negaban que hubiera resurrección. Y el Señor enseña no solamente que hay resurrección, sino que Dios seguirá siendo Dios siempre, aún después de la muerte, y que la muerte no interrumpe ni para el creyente ni para el incrédulo el hecho de que Él sigue siendo Dios de vivos todo el tiempo, porque aún los no creyentes resucitarán, solo que lamentablemente para condenación. Yo les propongo hacer algo como lo siguiente. En primer lugar, tratar de sacar una conclusión que explique el pasaje y luego ver si podemos sacar una conclusión práctica. ¿Cómo están para trabajar? Bien, mi señora está bien, Freddy también acá y algunos otros, pero a ver si podemos sacar provecho profundo de este pasaje. Una primera enseñanza del pasaje es esta: Dios es Dios de vivos, como quiere el pasaje, no de vivos en el sentido malo del término, sino de vivientes, Dios de los que viven. Dios, entonces, reitero, es Dios de vivos porque Él es Dios siempre. Parece una verdad de perogrullo, pero había que afirmar que Dios fue Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. En realidad hablo mal teológicamente al decir esto. En Dios no existe pasado, presente y futuro, existe un presente continuo. Él es Dios. Pero lo que el Señor aquí quería enseñar es que no hay ningún momento de la vida, ni siquiera después de nuestro fallecimiento,
en donde Dios deje de ser Dios para mí, haya creído yo en Él o no. Dios no cesa su tarea de Dios en ningún momento. Esta primera enseñanza fundamental. Una segunda es esta: Dios es Dios de vivos porque Él produce una vida que no perece. La vida no termina en la muerte. Y la vida no se reencarna en ningún otro. La vida suya, la vida mía, la vida de cualquier persona en el mundo seguirá para la eternidad con Cristo, con el Señor, si hemos creído en Él, o lejos del Señor, lamentablemente, si lo hemos rechazado. Pero nuestra vida permanecerá y el Señor será el Señor de todos. No existirá tal cosa como un muerto y un vivo. Él es Dios de vivos todo el tiempo. ¿Se entendió esta enseñanza que es fundamental? Hay una tercera cosa que podemos desprender del pasaje, y es esta: Dios es Dios de vivos porque Él produce la calidad que llamaríamos calidad viviente. Es decir, tiene una calidad que produce sobre los seres que realmente uno llamaría la calidad de seres vivientes. Fíjense que muchas personas tienen vida, pero aparecen como muertos. ¿No han visto a personas que tienen vida y sin embargo es como que tienen muerte en vida? Yo siempre menciono las canciones populares porque a veces son una ilustración de lo que la gente dice. La gente joven no conoce a un cantante que se llama Julio Iglesias. Conocen quizás, creo que es el hijo, me parece, de él, obviamente mucho más jovencito. Pero Julio Iglesias fue un cantante famosísimo en su momento y él cantaba una canción que decía: me olvidé de vivir. Y era como una especie de canción muy melancólica, y decía él en su estilo muy meloso, como cantaba: me olvidé de vivir, decía él, me olvidé de vivir. Hay personas que viven como olvidándose de vivir, viven como muertos en vida. El Señor los llama de esa manera. ¿Por qué? Porque a pesar de tener vida en el sentido biológico del término, no disfrutan de la vida nueva en el Señor. No tienen vida de renacidos, vida de hombres y mujeres nuevos. Entonces, aunque están vivos, están literalmente hablando de lo espiritual, muertos en vida. No solo se han olvidado de vivir, sino que viven una vida que no es productiva, que no es fecunda, que no es rica. Recuerden que el Señor quiere no solamente que cada uno de nosotros pueda nacer espiritualmente de nuevo a través de Cristo, sino de tener vida y vida en abundancia, o como describe el Evangelio esa vida en abundancia, como una vida de cuyo interior manan ríos de agua viva, es decir, una vida absolutamente rica en plenitud, en exuberancia, en riqueza, no una vida apagadita, una vida pobrecita, apagada, sino una vida más bien hermosísima y en abundancia. ¿Qué aplicación práctica hermosísima podemos sacar para nosotros y que podamos gozarla? Una primera es esta: porque Dios es Dios de vivos, le da a tu vida, le da a su vida, le da la vida de cualquiera que nos pueda estar luego escuchando a través de nuestra página en internet, le da valor precioso. Como Dios es Dios de vida, Él da a toda persona la plenitud o la posibilidad de vivir en plenitud una vida preciosa. A Dios le importa su vida. Toda vida es vida preciosa para Dios,
porque Él es Dios en plenitud y es Dios de vivos. En consecuencia, mi primera aplicación sería esta: porque Dios es Dios de vivos, valora tu vida. Contrariamente a lo que puede pensarse, millones de personas en el mundo no valoran su vida, no valoran la oportunidad que Dios les da. ¿Saben cuántas personas arruinan su vida? ¿Saben cuántas personas coquetean con la vida y la muerte? El otro día, al salir, circulábamos por la calle que corta a Ecuador aquí con mi señora y fuimos accidentalmente testigos de una pelea de gente en la calle. Terrible pelea, desviamos con el auto como pudimos, digamos, pero adelante no podíamos evitarla, íbamos circulando rumbo a nuestra casa. Y te queda una sensación tan fea, de que en cualquier momento esta gente que se estaba peleando puede arrancarle la vida al otro ahí adelante de tus narices. Yo me desesperaba, tocaba bocina, prendía luces, pero bueno, digamos que no podés hacer demasiado, porque era una pena ver a chicos jóvenes y los demás que se ve que eran como banditas mirando sin hacer nada. Como casi insinuando a que la pelea prosiguiera y que terminase de una... Por suerte, no sé qué pasó, pero bueno, se disolvió. Pero digo, qué poca valoración de la vida de las personas, de ellos mismos y de los que están alrededor. Hoy, en esta tarde, se anuncia un tiroteo en una boca de subte donde mis nietos suelen estar casi cada día al salir de la escuela. Un tiroteo entre ladrones y policías que cualquiera que pasaba por ahí podría haber muerto. Afortunadamente no pasó nada. Millones de personas en el mundo sufren de hambre. Otro millón de personas deambulan, fíjense, por las fronteras de todas partes del mundo. Y alguna vez hemos visto un niño que llega fallecido a una playa para alarma del mundo porque no pudo escapar de alguna nave que cayó, de cientos de personas que cayeron al mar tratando de escapar. Y así podríamos seguir. ¿Cuánta gente incluso está viva, pero estropeándose la vida con droga, con alcohol, o aunque no se la estropee con un agente externo, con algún tipo de dependencia en donde la vida, que puede ser plena, es sin embargo limitada? Entonces, el primer punto es esto: Dios quiere ser Dios tuyo bajo cualquier circunstancia, pero dado que te ha dado vida, valórala, incluso vívela con la dignidad que Dios te otorgó. ¿Sí? En otro día mirábamos con mi señora un acto muy lindo de una banda de un colegio evangélico que tocaba música en pleno centro de Capital Federal, pero ya era de noche, era la noche de los museos, ¿se acuerdan? Y la banda de un colegio evangélico muy prestigioso estaba ahí, nosotros estábamos rumbo a la iglesia para escucharlos también tocar. Y un niñito bajito cruzaba la 9 de julio como si fuese, no sé, el patio de su casa y volvía. Y a mí que esas cosas me lastiman mucho el corazón porque es un niñito. Digo, debe haber algún adulto por acá. Me detuve con Febe, mi señora, un ratito a ver dónde estaba. No les quiero transmitir la tristeza, pero qué pena que un niño bien chiquititito esté a merced de tantas cosas, ¿no? A veces hay vidas que están vividas casi como perdida la dignidad de esas personas. Y los niños y las niñas, sobre todo, es lo que más duele, ¿verdad? Porque son los más indefensos en algún sentido, o en todo caso los ancianos, o las personas que no pueden ya, por alguna razón,
autodefenderse. Así que, dado que Dios es Dios de vivos, valora tu vida. Trátala con la dignidad que Dios le dio. Segunda cosa muy importante, porque Dios es Dios de vida y te otorgó una vida tan hermosa. Vivila con generosidad hacia Dios. ¿Escuchaste eso? Vivila con generosidad hacia Dios. Esto es, que tu vida sea una ofrenda viva a Dios. Dice la Biblia que a Dios le agrada el culto vivo. A veces uno ofrenda objetos a Dios. Y está bien, nosotros ofrendamos a Dios nuestro dinero. O podemos hacer otro tipo de ofrenda. Y está bien que así sea. No hay problemas con eso. Pero el culto que le agrada más a Dios es cuando nuestra ofrenda es nuestra vida. Ser generosos para con Dios es no solamente ofrendar algo de nosotros, sino ofrendarnos nosotros a Dios. Es comprometer nuestras emociones, comprometer nuestro razonamiento, comprometer todo lo que Dios nos ha dado para honrarle a Él. Eso es vivir con generosidad frente al Dios que me ha dado la vida. Dios me ha dado todo. Entonces, ¿qué puedo hacer para con Dios? Ofrendarle mi vida. Pero ofrendarle mi vida no quiere decir matarme, como si fuera una ofrenda de muerte. No, quiere decirle dársela ahora con todo lo que vos sos. ¿Se entiende? Lo mucho, lo hermoso, lo valioso que sos, para que tu vida, en esa preciosura que sos, sea usada para la gloria de Dios y para servicio de otros. Cuando una persona descubre todo lo que vale en nombre de Dios, hace cosas increíbles. Increíbles. Muchas de las más grandes cosas hechas para Dios fueron hechas por personas simples, pero personas simples que dieron todo para Dios. A lo mejor no fueron personas superdotadas, tal vez en ninguna cosa superdotadas, ¿se entiende? Igual Dios usa a los superdotados, a ver, usa todo. Pero quiero decir, si uno espera ser el mejor de algo para que Dios lo use, está equivocado. Dios te va a usar cuando lo que sos se lo das a Dios en plenitud. Y Dios te va a reusar. Y te va a usar de una manera maravillosa, porque Él es Dios de vivos. Una tercera cosa maravillosa es que, porque Dios es Dios de vida, uno puede vivir la cotidianidad de uno con la plenitud que es Jesús. Muchas personas viven su día a día de una manera apagada. ¿Ustedes vieron cuando un farolito se va apagando? Uno dice, qué pobre que está esta luz acá. O hay algo que te va apagando. Bueno, o esas propagandas, ¿se acuerdan de antes de pilas? De pilas que comparaban, me acuerdo una propaganda, no hay que decir marcas, dos muñequitos que eran a cuerda, y entonces uno era de la pila que supuestamente es buena y otro es de la pila que supone que se vacía antes, todo se acaba antes o se agota primero. Entonces van los dos muñequitos bien, hasta que uno empieza a atrasarse y el otro sigue porque tiene buena batería, batería más duradera. Algunas vidas son como las del muñequito, primero que se le va acabando. A lo mejor tienen momentos de plenitud, pero después cada vez más bajito. Si Dios es Dios de vivos y es tu Dios, la batería tuya no se acaba. ¿Se entiende la comparación? Vas a seguir para dar honra al Señor. Y vas a seguir eso a diario. En consecuencia, una manera de vivir la plenitud de Dios es que tú o mi cotidianidad, mi día a día, se viva con el carácter que es propio del que vive. ¿Saben quién es el que vive? El que vive es Jesús.
Y cada uno de nosotros puede vivir su cotidianidad, es decir, todos los días, lunes, martes, miércoles, con el carácter del que vive. Recuerden que Dios es Dios de vivos. En consecuencia, mi carácter diario, mi carácter no quiere decir mis modales, sino mi forma de ser diaria, puede vivir con la plenitud de Jesús. Y puede funcionar, permitiéndole a Jesús que funcione en mí como el Señor de mi vida, con la luz que viene de Él, con la fuerza que viene de Él, con la sabiduría que viene de Él. Y cuando estoy en Cristo, mi cotidianidad puede ser una vida de aliento, una vida de servicio, una vida de amor, una vida de alegría, lo que es propio del Señor Jesús, con la mejor batería, si vale la expresión, que produce el Espíritu Santo en mi corazón. Tu vida puede ser no una vida de baterías apagadas, sino una vida de baterías que no claudica. Las puede poner el que vive en tu corazón. Y hay una cuarta cosa maravillosa, y es que porque Dios es Dios de vivos, uno puede vivir la vida de manera afirmativa, de manera celebratoria, de manera agradecida. Muchas personas parecieran vivir la vida renegando de la vida. Siempre están mal, nunca les cae nada bien, funcionan con la marcha atrás, en retroceso, nunca ven un proyecto para adelante, nada está encendido en ellos. ¿Conocen personas así? ¿Cómo te va? Mal. ¿Hay algún desafío? Ninguno. ¿Hay algún proyecto en tu vida que te alienta? No lo sé si vale la pena. ¿Te gusta tal cosa? No. ¿Viste el día hermoso que está? No. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Sí? Si Dios es Dios de vida y vida en abundancia, y es tu Dios, ¿por qué habríamos de vivir la vida como de derrota en derrota? Cuando, como quiere la palabra de Dios, la podemos vivir de victoria en victoria, de plenitud en plenitud. ¿No lo creen? Ustedes me podrán decir, pastor, a usted se ve que no le pasa ningún problema, usted lo dice porque no debe tener ninguna dificultad, mire todas las que hay. Bueno, miren a muchos cristianos maravillosos. Van a ver cuántas dificultades tienen. Algunos de ellos increíbles. El domingo en la mañana fuimos testigos de un testimonio impensado para mí. Cuando yo había terminado mi meditación, fue el domingo pasado en la mañana. Y una señora presente en el culto, para los que estaban se deben acordar, que ni sabía yo que quería hablar, me dice, ¿puedo hablar? Habíamos terminado. Y me dice, lo que dijiste puede ser ilustrado con mi vida. Y nos cuenta su sufrimiento. Una mujer rusa de más de 90 años. ¿Escucharon eso? Y nos contó las situaciones traumáticas que ella había vivido en su vida. Y dijo, sin embargo, Dios me guió hasta aquí y yo celebro a Dios. Y Dios me dio posibilidades. Fantástico. Y ella, no podríamos decir que no hubiera pasado por dificultades. Las tuvo mucho más serias quizás que la mayoría de nosotros, por lo menos que en mi propia vida. Y sin embargo, ustedes la ven con una sonrisa fantástica y unas ganas de seguir adelante maravillosas, maravillosas. Así que, si Dios es el Dios de tu vida, viví tu vida con carácter positivo. Celebra proyectos de Dios para tu vida.
Y una última cosita derivada de ahí. Si ves a una persona cuya vida no parece vida de alguien que puede tener la vida en abundancia, no lo critiques, no lo reproches, no lo martirices. En cambio, si ves una persona que está triste, que no puede avanzar, cuya vida está apagadita, procura ser vínculo entre el que vive y esa persona, de tal manera que tu vida sea la conexión entre el Dios que vive y esa persona. Si ves a una persona cuya vida no parece vida propia del que vive, sé un heraldo, un anunciador de la vida. Fíjense cuántos anuncios de muerte hay en el mundo. Te vamos a destruir, vas a ver, te vamos a... Qué bueno es que alguien anuncie que el que vive, el que es Dios de vivos, quiere darle vida a tu vida. Sé vos el megáfono, el micrófono, el parlante que anuncia la vida a los demás. Y anunciale plenitud, no desgracias, sino al contrario, la vida en abundancia que viene del Señor. Y si alguna persona aún así estuviese en la desesperación y en la angustia y no pudiera percibir la vida del que vive o la vida del Dios que es Dios de vivos, sé un siervo de esa persona, sé un siervo de esa persona. Acércate, abrazalo, amalo, como hizo el Señor, como hizo el Señor. Finalmente, el Señor Jesús vino por los que estaban en tinieblas, dice la palabra. Vino por los que están enfermos, dice el Señor. Vino por aquellos que necesitan médicos y murió en la cruz por ellos. Así que si hubiese alguien así, que pudiendo tener vida en abundancia, no la ha visto todavía, acércate con amor, acércate con amor. Y hablale con mucha paciencia del Señor Jesús que murió por él o por ella. Que así sea.